One Piece es lejos una de mis cosas favoritas en este mundo, y el rol es otra. ¿Sabías que las podés combinar para jugar el mejor juego de rol de One Piece que existe? Si estás acá porque te encanta One Piece, pero no sabes muy bien qué es un juego de rol, es básicamente un juego cooperativo de 2 a 6 jugadores en el cual hay un narrador, como Eiichiro Oda, y jugadores que interpretan personajes en un mundo fantástico, en este caso el de One Piece. Si querés conocer un poco más acerca de los juegos de rol antes de vernos sin entender nada, te dejamos acá un video donde lo explicamos un poquito más a fondo. Aunque si ya conoces los juegos de rol, mucho mejor. La verdad es que no hay un juego de rol oficial de One Piece, y si sos fanático y querés vivir aventuras roleras en este mundo, no hay muchas opciones. Pero ahí es donde entra Fate. Fate es un juego de rol sin ambientación, un sistema que puedes jugar en el universo que te imagines, o incluso en algunos que ya existen. La libertad que ofrece el sistema Fate y sus reglas es la mejor opción para poder adaptar el increíble mundo de One Piece con todos sus poderes, habilidades y una enorme cantidad de personajes. Lo que nosotros te vamos a enseñar hoy, centrado en el mundo de One Piece, te va a servir para adaptar cualquier universo al sistema Fate, aunque te recomendamos que conozcas algo del sistema porque si no te vas a perder. Por eso te dejamos acá arriba una serie de 3 videos que explicamos todo lo que son la creación de personajes y las reglas de este sistema. Pero no perdamos más tiempo, que la gran era pirata ya ha comenzado. Antes de meternos en tema, tenemos que avisar que este video va a tener algunos spoilers leves de la serie. No vamos a hablar de ningún hecho puntual y mucho menos discutir de las últimas sagas de la serie. Pero sí vamos a discutir algunas habilidades, ejemplos de algún personaje y cuestiones del mundo en general. Así que si todavía estás por el capítulo 50, y te recomendamos capaz que te vayas. Me parece más atractivo el manga que El manga es el anime. Igual, lo estoy leyendo, me estoy re lejos. Sí, boludo. Pues este es el 100. Pero ahora sí, vamos a explicarte 3 aspectos fundamentales para adaptar una historia de Fate: la ambientación, la historia y la creación de personajes y habilidades. A nosotros nos gusta explicar los juegos con ejemplos, así que a medida que vayamos viendo estos puntos vamos a ir creando esta historia junto con vos. De hecho, este es un regalo que te vamos a entregar a vos y sos completamente libre de poder jugar esta partida con tus amigos. Y encima vamos a tener aún más sorpresas al final del video. Si todavía seguís viendo este video, probablemente conozcas muy bien el mundo de One Piece, sus dificultades, sus libertades, sus problemas y sus leyes. Pero a pesar de ser un universo que vos o tus jugadores conozcan muy bien, igualmente hay que tomar ciertas decisiones antes de arrancar. Y estamos de acuerdo en que si vamos a crear una partida, lo más probable es que los jugadores quieran ser un grupo de piratas que están buscando su rumbo en los mares. Y así es como vamos a pensar nosotros la nuestra. Aunque si vos tenés ganas de hacer una historia en la que sus protagonistas son una banda de rebeldes que luchan contra la tiranía de sus reyes, o incluso un grupo de marines que luchan contra piratas, sos completamente libre de hacerlo. Lo primero es determinar cuándo y dónde se va a desarrollar la historia y qué escala va a tener. O sea, si vamos a resolver un problema global o si vamos a resolver un misterio de una isla. Si hablamos de cuándo, puede ser contemporánea a Luffy y a los Mugiwaras, o puedes ir unos años más atrás y hacer una historia en los tiempos de Roger, o incluso alejarte más y hacerla en los tiempos de Nolan. Nosotros recomendamos una historia contemporánea porque tenemos mucha más información acerca de las islas, sus personas, sus problemas y un montón de cosas más que nos van a solucionar la vida al pensar la partida. El dónde y la escala probablemente haya que pensarlas en conjunto. Puedes crear una historia para una tripulación de piratas sin experiencia que recién comienzan su viaje, o piratas más experimentados que ya vienen navegando por el Grand Line o incluso por el Nuevo Mundo. Aunque esto seguramente va a terminar adaptando la escala. ¿Por qué pasa esto? Porque si estamos en el Nuevo Mundo, los piratas seguramente ya sean reconocidos mundialmente y sus problemas van a ser más graves y ligados a los poderes que controlan esa parte del mar. La escala será mundial, porque cualquiera de los piratas de ese mar ya estará un paso más cerca de One Piece, y las situaciones que se den pueden cambiar al mundo entero. Ninguna isla estará libre de alguno de los poderes importantes, ya sean los piratas, los yonkos, los marines o el gobierno mundial. Si jugamos en el Grand Line, la escala de la historia probablemente atraviese varias islas, aunque también se puede enfocar en una sola con todos sus problemas. La tripulación podría ya ser conocida e incluso tener recompensas por sus cabezas, y la historia se centraría más en ganar renombre y ver qué tiene este mar para ofrecer. Tal vez competir con otros poderes importantes como los Shichibukais, Marines o el gobierno mundial. Si jugamos en uno de los 4 grandes mares, especialmente en uno desconocido, la historia será de descubrimiento y buenos comienzos. Probablemente la tripulación sea desconocida, sin recompensas aún y sin ser tocada de cerca por los problemas grandes del mundo, lo que dará mucha libertad de explorar islas nuevas sin preocuparse mucho por las consecuencias y armando su nombre desde cero. Nosotros vamos a pensar la partida en esta instancia, que nos da más libertad para la creatividad.
Los jugadores serán un grupo de piratas que ya se conocen y vienen viajando buscando aventuras, con el foco puesto en encontrar el One Piece, el preciado y único y el que nadie sabe qué verga es One Piece. ¿Vos tenés una suposición fuerte o realmente puede ser cualquier cosa? No, realmente puede ser cualquier cosa. De hecho, espero que sea cualquier cosa y nos sorprenda a todos. ¿Tangible o intangible? ¿Lo puedes No, tocar? es tangible. ¿Puedes tangible. agarrarlo? Ichiroda ya dijo que es algo tangible, que no es la amistad, ¿entendés? Ah, menos mal. Va a ser paralela a la saga del East Blue, por lo cual probablemente no hayamos escuchado todavía nada sobre el gran Capitán Usopp. Lo ideal es que puedas hablar esto con tus jugadores de manera que todos estén contentos con el tipo de partida que se va a jugar. Pero ahora que ya nosotros definimos la nuestra, tenemos que hablar sobre los problemas latentes y vigentes. Esto ya es algo de las mecánicas del sistema de Fate. Los problemas vigentes son problemas que afectan al mundo, capaz desde hace poco o tal vez desde hace mucho. Uno que va muy bien con nuestra partida es la gran era de la piratería ha comenzado. Los personajes seguramente estén explorando el mar gracias a esta nueva era, pero vos podés hacer la historia como te plazca. Si crees que el problema sea que el gobierno mundial tiene demasiado poder y enfocar tu partida en esa lucha, también lo puedes hacer. Ahora tenemos que pensar los problemas latentes, que son cosas que están empezando a pasar y que amenazan al mundo. Esto, en lo posible, tendría que relacionarse con nuestra aventura. Podría ser rumores de un gran tesoro oculto, que, amenaza varias islas que están queriendo hacerse con él y están a punto de entrar en guerra. O la que elegimos nosotros, la isla en la que todos son felices, guarda sus secretos. Mirá vos. Este va a ser nuestro problema latente. Resumiendo un poco todo lo que te acabamos de contar, para adaptar una ambientación a Fate, ya sea de One Piece o cualquier serie, libro o película que quieras, primero tenés que conocer bien ese universo, cuándo y dónde se va a realizar, la escala que va a tener y los problemas vigentes y latentes. Como nosotros ya resolvimos esto, podemos pasar a la segunda parte del video, la historia. Como en cualquier juego de rol, tenés libertad para crear la historia que quieras. El foco siempre tiene que estar puesto en que todos se diviertan y darles a los jugadores las cosas que más les gustan. Nosotros vamos a explicar ciertas cosas que nos parecen fundamentales para crear una historia de One Piece y relacionarlas con aspectos de Fate que tenés que tener en cuenta. Para nuestra historia ya sabemos que se va a desarrollar en uno de los 4 grandes mares, lo que nos sirvió un montón para determinar la escala. Pero ahora tenemos que ser un poco más específicos. Podríamos agarrar un lugar que ya existe del East Blue, por ejemplo, y crear nuestra partida ahí. O podríamos crear un nuevo lugar, una nueva isla. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Nuestra historia va a transcurrir en una isla en el West Blue donde se dice que todo el mundo es muy feliz. Sin embargo, hay cosas raras como desapariciones y rumores que no se condicen con este aparente paraíso. Acá hay que darle rienda suelta a la imaginación. Y nosotros definimos una serie de variables que se suelen repetir en One Piece de manera que esta historia pueda tranquilamente formar parte de la obra original. Para empezar, primero el grupo pirata llega a una nueva isla, donde se conoce a sus habitantes, que suelen tener problemas graves, aunque tal vez no sean tan visibles desde el principio. Luego se devela ese misterio y se logra una conexión que hace que los personajes se involucren con la historia y terminen solucionando este problema grave, generalmente luchando contra un grupo de enemigos que estaban dando rienda suelta a sus planes malvados en la isla. Esta es una descripción muy vaga y corta y que no siempre resulta igual, pero como esqueleto para historias de One Piece creemos que funcionan muy bien. Acá, si vas a adaptar Fate a otro universo, te recomendamos que estudies cómo se desarrolla la trama y trates de adoptar esa dinámica para poder potenciar la ambientación y que los jugadores se sientan en ese mundo. Siguiendo ahora sí con One Piece, determinamos que lo primero es llegar a una nueva isla y hay que pensarla muy bien. Estas suelen estar basadas en algún tipo de cultura existente en el mundo real. La mayoría capaz ya fue tomada como base para alguna civilización del manga. Nosotros pensamos una que tal vez no se vio demasiado, que es la cultura greco-romana antigua. Para dar más contexto a la historia que estamos planeando nosotros, los habitantes adoran a un grupo de dioses que hacen distintos milagros, como por ejemplo que los cultivos crezcan y abunden, o derrotan a todos los enemigos que llegan a esa isla. Todo esto suena perfecto, ¿verdad? Pero la realidad es que la gente debe pagar un tributo constante y fingir que todo está perfecto. De lo contrario, los que se oponen caerán en un sueño profundo del que no despertarán nunca. Estos son datos que te los compartimos a vos, que vas a ser el narrador. Pero para los jugadores esto debería ser el misterio a resolver. Lentamente van a empezar a notar cosas raras, gente que miente, que simula, y tal vez conocerán a los supuestos dioses, que no son más que usuarios de frutas del diablo. Y hablando de estos dioses, es momento de empezar a determinar cuáles van a ser los personajes no jugadores importantes en esta historia, los NPC de toda la vida. Y ahora es el momento de crear y darle personalidad a los ciudadanos de esta isla.
especialmente a un par que van a ser los que ayuden a los jugadores a develar este misterio y logren generar empatía, tal vez con algún sacrificio o un flashback triste, de manera que los jugadores se sientan involucrados y realmente quieran salvar a la isla. Luego deberemos definir a los enemigos, que son estos supuestos dioses que usan frutas del diablo para poder controlar a los ciudadanos y ganar poder. Deberemos pensar en una milicia que ayuda a mantener el orden de estos dioses con puño de hierro, los típicos NPC que los Mugiwara hacen volar de a 100 con una sola piña. Estos son los principales personajes que determinamos que hay que pensar inicialmente para crear la historia. Pero vos podés pensar un montón más, capaz relacionados a los misterios que hay en la isla y cómo pueden ayudar a resolverlo. Y algo que suele suceder en la serie es que al principio el enemigo final debería parecer indestructible. Su poder debe ser avasallador. Y el primer encuentro con los jugadores tal vez termine en una derrota completa. Pero lo bueno es que siempre hay una forma, una debilidad para poder derrotarlo. Y es vital que uno de los misterios principales sea que los jugadores descubran cómo podrán vencerlo. Por ejemplo, este dios, este villano principal se llama Opnis y ha consumido la fruta Ibiki Biki, que entre amigos significa roncar, roncar, y que puede hacer que cualquiera quede profundamente dormido con tan solo desearlo. La debilidad, como bastantes en One Piece, suele ser medio idiota, chistosa u obvia. En nuestro caso, con solo tomar una taza de café potente antes de encontrarse con ese dios, los efectos son evitados. O con tirar una taza de café en la cara a los dormidos, estos despiertan inmediatamente. Justamente por eso en la isla el café está completamente prohibido al punto que ya nadie lo conoce. Tipo, si yo entraba a un bar y pedía un café, enseguida me tenía que dar cuenta que no sabía ni qué era. Claro, tenía que decir café, ¿qué es eso? Y no nos olvidemos de darle un power up al enemigo final. Una vez que los jugadores develen el misterio y vayan a luchar contra él, la pelea debería ser emocionante y es por eso que está bueno sacar algo de la galera, un podercito más que brinde esta fruta y que tome por sorpresa a los jugadores en ese momento. Para nuestro jefe final, Opnis, ideamos que aquellos ciudadanos que se encuentran sumidos en un sueño profundo por su poder puedan brindarle un poco de su fuerza y de sus conocimientos para darle un empujoncito cuando se encuentra en las últimas, subirle las stats o la vida y darle como un segundo aire. Y ahora que definimos los personajes, no nos podemos olvidar de crear más información para la isla. O sea, sus lugares principales, tal vez este templo divino donde los dioses duermen y viven, uno o más pueblos donde todo parece estar bien, pero en realidad no. ¿Y quién te dice sino una base secreta de una resistencia que se está armando para despertar a todas las personas que vienen durmiendo desde hace años? Como ven, todos estos puntos le dan el esqueleto a la historia y son muy importantes para poder desarrollarla. Después, cómo se vayan dando las cosas dependerá de las acciones de los personajes y de los misterios a resolver. Acá nosotros le estamos dando un ejemplo, pero siéntanse libres de hacerlo como más les guste. Obviamente la historia es algo muy personal. Acá nosotros les dimos unas guías con esta historia que creamos nosotros. Siéntanse libres de usarlas, pero si no también pueden pensarla de ustedes en base a lo que sepan que sus jugadores capaz van a disfrutar jugando. Ahora pasemos al último punto, que es tal vez el más importante a nivel sistema para adaptar una ambientación a Fate. Y hablamos obviamente de la creación de personajes y habilidades. Acá tenemos, gracias a la magia de la edición, una hermosa planilla. Los primeros puntos, o sea, el nombre, la descripción y los aspectos, se pueden definir de manera normal. Que te recordamos que puedes encontrarlas en este video de acá arriba. Lo único a tener en cuenta es que los aspectos van a estar relacionados con el mundo y el setting. Como por ejemplo, pirata en búsqueda de One Piece, tengo mucho miedo al agua de mar o mi fruta es genial pero siempre me mete en problemas. Y ahora sí, lo vital para poder adaptar un setting de cualquier universo, en nuestro caso el de One Piece, es revisar bien las habilidades y proezas presentes en esta ambientación. Y empezando por las primeras, tendremos que ver cuáles son las que hay que adaptar o crear para que funcionen en este mundo. Acá podemos ver una lista de todas las habilidades básicas que nos presenta el sistema. La mayoría son bastante simples de entender, pero si tenés dudas el manual las explica súper claro. En general nos sirven bastante bien para nuestra adaptación. La única que podríamos modificar es conducir. Ciertamente el medio de transporte más importante en este mundo son los barcos, así que podríamos modificarla a timonear. A menos que seas Smoker, que bueno, él tiene su moto. Bueno, sí, ahí sí. Pero con estas habilidades la verdad es que nos vamos a quedar cortos. ¿Por qué? Porque cada personaje cumplirá un rol dentro de la tripulación. Y en este juego de rol no hay clases, sino que las capacidades varían según las habilidades. Es por ello que deberíamos sumar varias: liderazgo para ser capitán o vice, navegación, medicina, carpintería, música, arqueología y cocina. Con estas y las básicas creemos que cubrimos todas las capacidades importantes de una tripulación y cada uno de los jugadores debería especializarse en alguna para poder cumplir ese papel o rol. Algo que está bueno si los jugadores no se deciden o si todos quieren ser el capitán es armar unos papelitos con estas habilidades y que los jugadores las tomen al azar. Así se soluciona el problema.
Pero hay dos cosas en el mundo de One Piece que son sumamente importantes y no podemos olvidar: las frutas del diablo y el haki. Empecemos con el primero. Lo ideal sería que creáramos una nueva habilidad para la fruta del diablo que podría llamarse fruta del diablo o directamente tener el nombre de la fruta específica en cada caso. Por ejemplo, la Ibiki Biki no Mi, la fruta de ovnis para poder dormir. ¿Cómo se podrá usar esa fruta? ¿Cuándo? ¿Y para qué? Queda a disposición de los jugadores y la mesa. Nosotros creemos que para formar parte de la historia real de One Piece se deberían crear frutas originales que aún no existan en la mente de Oda. Porque como sabemos no puede haber dos frutas iguales. Aunque bueno, si quieren tomar frutas que ya existan y que esos personajes no formen parte de su partida, también es válido. Lo bueno del sistema Fate es que el poder de las frutas del diablo va a estar determinado por la tirada de dados y el lugar en el que los jugadores lo ubiquen en la pirámide. Si lo situamos en un +3, entonces el daño será determinado por la tirada de dados sumando ese +3. Y aunque un jugador quiera tener una fruta que le da un poder llamado rayo destructor de mundos, al final serán los dados el que determinen si se puede o no hacer. Pero aún así es importante hablar de las posibilidades y limitaciones antes de la partida. La fruta de Nico Robin, por ejemplo, es muy útil y puede ser usada en un montón de situaciones. Pero no por eso vas a crear una mano gigante que le dé una cachetada a una isla y la destruya. Al menos no si los personajes recién comienzan su aventura. Así que hablen con sus jugadores para poder establecer estos límites. Pero más allá de eso, tienen que poder tener la libertad de utilizar sus poderes como les plazca dentro de lo razonable. Intentar no limitarlos mucho a menos que quieran romper el juego y se termine volviendo aburrido para todos. Y con respecto a las frutas, recomendamos usar paramecias o Zoan. Puede ser alguna mitológica. Pero no recomendamos usar logia a menos que estés jugando una aventura en el nuevo mundo. Una fruta logia en los mares iniciales o incluso en la Grand Line puede ser demasiado rota, ya que no habría muchas maneras de dañar al usuario. Porque como todos sabemos, los usuarios de Haki predominan en el nuevo mundo, aunque obviamente esto lo podés cambiar para tu partida si así lo preferís. Para no complejizarlo, recomendamos no utilizarlo en historias que transcurran en los 4 grandes mares para mantener ese espíritu de viaje inicial que tienen esas islas. Y ahora que hablamos del haki, vamos a ver cómo sistematizarlo en Fate. El haki debería ser una proeza. Las proezas son como poderes especiales que tiene tu personaje y potencian los usos que se les pueden dar a las habilidades. Nosotros creemos que con una sola proeza de haki ya es suficiente, no habrá que dividirlo en observación y armamento. Aunque sí creemos que debería ser necesaria crear una proeza diferente para el haki de conquistador. Y esta probablemente tenga que tener alguna clase de requerimiento, como un nivel alto en liderazgo para poder ser utilizada. No vamos a profundizar mucho más en el haki, creemos que con esto ya tenés suficiente para poder utilizarlo en tus partidas. Pero continuando con las proezas, acá es donde tiene que brillar la creatividad. Los jugadores tendrán que pensar ataques especiales para sus frutas o capacidades de lucha. Por ejemplo, una buena proeza sería este power up que hablamos hace un rato de la fruta Ibiki Biki, en la que te permite poder utilizar las habilidades o la fuerza de aquellos que tenés controlados con tu sueño. Si lo sistematizamos en Fate, podría ser algo así como que te da un +2 a las tiradas, pero luego deberás dormir una semana para recuperar. Este poder igualmente suena muy bien para un jefe final, pero está bastante roto. En el caso de los personajes habría que pensar poderes que sean más circunstanciales o que su uso esté limitado por el gasto de puntos Fate. Tampoco te olvides que las proezas son un recurso limitado que se pueden usar en todas las habilidades que tengas. Por ejemplo, si tu personaje viene de una isla de invierno, puedes hacer que tenga un +2 en la habilidad de navegación al navegar por mares congelados. Resumiendo un poco este punto, revisa las habilidades básicas para adaptarlas a esta ambientación, agrega las que consideres necesario y crea proezas acorde. Y esto es todo lo que necesitas para armar tu rol de One Piece. Si estabas buscando una manera de poder jugar al rol en este mundo, esta es la mejor manera. ¿Y se acuerdan de ese bonus que les mencionamos? Bueno, esta partida que nosotros dimos de ejemplo es una partida que creamos y que pensamos un montón. Pero no solo creamos lo que te mostramos acá, sino que también creamos villanos con habilidades y también frutas del diablo para que puedan usar tus jugadores, que son 100% originales, y para no alargar más este video se las vamos a dejar en la descripción para que las usen a gusto y piacere en sus partidas, y no podríamos estar más felices de que lo hagan. Así que ponete la 10, crea tu juego de rol y no tengas miedo de explorar las historias más bizarras y creativas que te imagines, que para eso está este hermoso mundo que nos trae sorpresas semana a semana. Bueno, con todo esto vas a poder armarte una historia de One Piece muy piola, pero no te olvides lo más importante: One Piece es una historia de libertad donde las emociones juegan un papel muy importante. Los momentos cómicos y bizarros se suceden entre momentos muy emocionales y tristes. Lo que lloré con One Piece, la verdad que no tiene nombre. Así que tengan esto en cuenta al armar la partida para que realmente brille tanto como la historia.
Bueno, realmente este video no solamente tiene un montón de trabajo como siempre, sino que además compartimos un montón de secretos sobre una partida que preparamos hace unos meses y que jugamos y que estuvo buenísimo. Así que si les gustó y van a utilizar este esqueleto que aprendieron, por favor dennos un like y déjenos un comentario que nos encantaría poder leerlos. Y no se olviden que nos pueden ayudar por medio de Cafecito, una plataforma donde nos pueden realizar pequeñas donaciones para que nosotros podamos seguir creciendo. Y si llegaste hasta acá porque hablamos de One Piece y querías ver el video, no te olvides que tenés que ver los videos de Fate primero para entender bien el sistema, que te los dejamos acá al final.